De momento saludamos en nuestra mesa a Rafael Sánchez, que es ingeniero forestal y también el representante de la Asociación de Afectados de Parques Nacionales. Muy buenos días. Buenos días, Alba. Bueno, estos días su asociación han emitido un comunicado, han denunciado la situación de vulnerabilidad que tiene el Parque Nacional de Cabañeros ante los incendios forestales. ¿A qué se debe esa vulnerabilidad de la que habla? Bueno, la vulnerabilidad del parque es algo que nosotros venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que hemos aprovechado que bueno, estaba muy candente el tema de los incendios en España, que es algo que ocurre todos los años, pero parece que este año está siendo especialmente preocupante y delicado, ¿no? Entonces, dado que llevamos una temporada larga en la que estamos un poco abandonados por la Administración, es decir, hemos estado en contacto con ellos desde hace muchos años, pero desde todo el año 2022 estamos absolutamente sin tener ninguna conversación con ellos, ¿no? Entonces esto nos extraña. Entonces, desde el momento en el que el Parque Nacional tomó las riendas de dirigirlo de una manera más, digamos, activa, ¿vale? Que todo esto concluyó en 5 de diciembre de 2020, en el que terminó la moratoria de la principal actividad que se realizaba en el parque, que era la actividad cinegética. Pues desde ese momento la Administración pues, ha hecho prácticamente nada, es decir, no ha gestionado todo aquello que a partir de ese momento ellos tomaron riendas, ¿no? Entonces, nosotros es algo que venimos denunciando reiteradamente, porque la ley está para cumplirla, pero en toda su amplitud, es decir, no solamente una parte de la ley, sino toda, ¿no? Entonces, bueno, el caso del tema de los incendios es algo que nosotros durante muchos años hemos estado luchando con la Administración para que nos dejara actuar y defender las fincas particulares, porque cabe recordar que el 45% de la superficie del parque es privada. Es algo bastante llamativo y que es bastante poco habitual en los parques nacionales españoles y de todo el mundo. En general, en el mundo los parques nacionales son en terrenos públicos, ¿no? Como tendría que ser. Este es un caso bastante particular, que casi la mitad del parque es terreno particular, y nosotros estamos atados de pies y manos para gestionar nuestras fincas con las herramientas que nos deja la Administración. La Ley de Parques Nacionales establece que hay que tener un plan rector de uso-gestión y que ese plan rector de uso-gestión, que es un poco la normativa que rige el parque, debe estar en vigor después del año de su declaración. El año de la declaración fue el año 1995. Estamos en el 22 y ha sido este año en el momento en el que hemos tenido por fin un plan rector de uso-gestión. Es decir, hemos estado sin una normativa y por lo tanto hemos estado a la arbitrariedad de la Administración a la hora de cualquier permiso, de cualquier autorización para poder gestionar las fincas. Esto nos ha llevado a situaciones pues muy antagónicas y muy absurdas, ¿no? Como que por el hecho de haber limpiado infraestructuras contra incendios, cortafuegos, por parte de los propietarios privados, pues incluso la Administración les ha impuesto sanciones muy cuantiosas de más de 200.000 euros por algo que teóricamente va sobre todo por el bien del parque, ¿no? Simplemente porque no se tenía la autorización pertinente que se llevaba buscando durante muchos años y no teníamos un plan director de su gestión. En fin, esta es un poco la situación. Luego hay otra serie de cuestiones que hacen que este año sea particularmente delicado. Las temperaturas que estamos teniendo en todo este mes de julio, que tampoco es que sean especialmente diferentes a las que ha habido otros años, porque hemos tenido años muy calurosos, pero sí que es verdad que cuando se tiene una primavera importante en lluvia de una manera muy concentrada, que es corta y que crea mucha biomasa, esa biomasa se seca, pues hay una gran cantidad de combustible vegetal en el campo. Y esto en el caso de Cabañeros, pues al no haber ganado, al tener, digamos, bastante abandonada la gestión forestal del territorio, pues esa cantidad de combustible vegetal que hay en el campo, pues este año es especialmente preocupante, ¿no? Se fijaba usted en el año 95, el año en el que se declaró como Parque Nacional.
¿qué cosas o qué actuaciones de prevención deberían haberse hecho en todos estos años que nos han llegado a hacer? Todos los parques y, de hecho, todos los territorios naturales deberían tener, o en muchos casos, incluso es por ley, un plan de control contra incendios. Es decir, es algo que debe estar estipulado. La ley de Castilla-La Mancha, la ley de montes, obliga a que todas las fincas de más de 100 hectáreas tengan un plan de ordenación forestal, cual implica una serie de infraestructuras de defensa contra incendios. Todo eso, pues en el parque no existe. O sea, y luego las fincas particulares, algunas de ellas sí tienen un plan de ordenación forestal, pero que no se ha podido llevar a cabo en muchos casos porque la Administración no nos ha dejado. Es decir, yo entiendo que la imagen o la idea idílica de un monte inalterado y completamente natural, pues es muy bonita para los visitantes o para la opinión pública en general, poco con un gran desconocimiento de cómo son los sistemas forestales y cómo evolucionan y cómo hay que gestionarlos, pero eso está reñido pues con que ocurran estas desgracias que estamos teniendo ahora. Es decir, cuanto más natural, más salvaje, más abandonado esté un bosque o un territorio natural, pues el peligro de que haya un gran incendio es más elevado. Este año se añade una situación particular, que tuvimos una tormenta de nieve enorme, que fue Filomena hace 2 años. Eso en un monte mediterráneo que no está acostumbrado, que no está preparado para soportar esa cantidad de nieve, hizo mucho daño, rompió muchas ramas y dejó mucho combustible vegetal en el suelo. Todo eso nosotros pedimos ayudas a la Junta de Castilla-La Mancha para que diera ayudas para poder recoger, quemar y eliminar del suelo toda esa materia vegetal que había caído de las ramas rotas, y eso nunca llegó, con lo cual ese combustible está en el suelo y es especialmente peligroso, ¿no? Y es que encima lo mencionaba usted antes, pero pues recordarlo, en la época del gobierno de Mariano Rajoy fueron encima sancionados con más de 230.000 euros por hacer cortafuegos para evitar precisamente la propagación de estos fuegos. Sí, es que vamos a ver, lo de los incendios es un desastre absoluto en España, que además es verdad que este año está siendo especialmente horrible en este sentido, ¿no? Estamos viendo muchísimos incendios, muchísimas hectáreas. Y claro, llegará septiembre y dejaremos de hablar de esto. Esto es el drama de este país. Es que va a llegar septiembre, octubre y ya nadie se va a acordar de los incendios hasta el año que viene. Cuando la tarea de extinción de incendios, usted que es ingeniero y lo sabe perfectamente, se hace a lo largo del año, no se hace en verano. O sea, si quieres si quieres evitar los incendios en verano, te tienes que poner a trabajar en septiembre, sí, para tener los montes preparados. Entonces, claro, al mismo tiempo estamos escuchando a nuestros dirigentes políticos, escuchamos al presidente del gobierno hablar de que la culpa es del cambio climático, así en general. Bueno, del cambio climático. Al mismo tiempo escuchamos al ministro de la Presidencia diciendo que la culpa es del Partido Popular, porque resulta que la mayoría de los incendios este año pues, han caído o han sido en comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y mientras tanto no hacen nada. Es decir, yo creo que aquí están las campañas estas, estamos viendo campañas del Ministerio de Igualdad que bueno, esta es la campaña del verano, pero luego tendremos una campaña del otoño y una campaña del invierno, diciendo a las mujeres que se abriguen porque no sé qué, porque no sé cuántos y cómo tienen que hacer en invierno para salir por la calle las mujeres. Y no se están ocupando de cosas realmente desastrosas en España como son los incendios. Es decir, yo creo que falta ahí, si realmente nos lo tomamos en serio, las políticas tienen que ser continuas a lo largo del año y deberían verse, y las ayudas, lo que es inconcebible es que no se den ayudas, en este caso desde Castilla-La Mancha, para esto, precisamente para evitar que ocurran cosas como estas, ¿no? Entonces yo creo que ahí falta un trabajo a lo largo del año. Falta un trabajo a lo largo del año de las comunidades, pero también del Gobierno de la Nación. Es verdad que las competencias ahí, pues muchas de ellas las tienen las comunidades, pero no hace falta más gestión por parte de las administraciones en general, las autonómicas y la nacional. Yo creo que hay una cosa que por encima de eso es más importante. Es decir, tenemos que entender que la gestión forestal es algo que le corresponde a unos señores que son profesionales de esto, igual que cualquier otra actividad en este país, ¿no? Y el problema es que sobre la gestión forestal y sobre el medio natural todo el mundo opina, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo le gusta que las cosas sean de una manera. Los grupos ecologistas hacen una presión tremenda. Luego tampoco se sabe muy bien quién está detrás de los grupos ecologistas, qué cantidad de gente están apoyando realmente a los grupos ecologistas, pero la realidad es que tienen un poder mediático y un poder económico muy importante. Pero yo tampoco he escuchado que los grupos ecologistas hayan salido últimamente en los medios a dar alguna solución a lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, los incendios forestales son algo
que está ligado al clima mediterráneo. Es decir, es algo inherente a nuestro país, va a seguir siendo así todos los años. Pero una cosa es que haya incendios, otra cosa es que los incendios sean tan devastadores como los que están ocurriendo este año, ¿no? Es decir, en tanto en número de hectáreas como en poder de destrucción del fuego. Y eso está directamente relacionado con la gestión forestal, es decir, lo que estamos hablando, es decir, preparar los montes para que el daño en caso de incendio sea menor y además se puedan atajar esos incendios y se puedan controlar de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz. Y eso es lo que estamos denunciando en el parque, que es el claro ejemplo de todo lo contrario. Es decir, todas las medidas que se pueden tomar para evitar que un incendio forestal sea un incendio grave en el Parque Nacional de Cabañeros no se están tomando, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que nos preocupa gravemente. Y luego, aparte, bueno, es algo que ya hemos muchas veces puesto de manifiesto, que bueno, pues estamos en una situación de abandono, que la Administración no quiere tomar las medidas que la ley les impone y que solamente han tomado una parte de ellas. Es decir, aquí se habló de que se prohibía la caza y que eso conllevaría una indemnización. Está puesto en la ley y se ha prohibido la caza, llevamos 2 años y aquí de indemnización no se habla nada. Es decir, a unos señores se les expropian los derechos de uso de su patrimonio y no tienen ningún tipo de indemnización a cambio. Es decir, insisto, está en la ley perfectamente estimado. Bueno, pues este tipo de cosas son las que nosotros no acabamos de entender. También en la gestión del parque entra una de las partes más importantes, es la gestión de los ungulados salvajes, es decir, de los ciervos, de los jabalíes, de los corzos, de los animales que pueblan esos territorios. Que antes se controlaban por medios cinegéticos en las fincas particulares que estaban dentro del parque. Y desde hace 2 años se prohibió la caza. Y se prohibió la caza, pero se estableció que había que hacer un plan de control de poblaciones que, con las maneras que la Administración entienda que son las correctas, habría que gestionar esas poblaciones. Bueno, pues llevamos 2 años, no existe ese plan de control de poblaciones y nadie ha gestionado absolutamente nada. Entonces esto es un desastre y puede suponer un grave riesgo en la conservación de estos espacios naturales. Y bueno, así estamos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, bueno, nadie mejor que Miguel, ¿no? Rafael, perdona, para explicarlo. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Efectivamente, el Gobierno está, que si las mujeres faldas o no faldas, cuando debería de estar, pues a utilizar todos los recursos, el Ejército, todos los recursos que están a disposición del Gobierno para atajar estos incendios. 4 puntos quería comentar simplemente. Otro, pues apoyo a los damnificados y luego perseguir y con unas penas mucho más severas, porque al final casi todos los incendios están viendo que están siendo provocados también, ¿no? Entonces yo creo que hay que endurecer esas penas de una forma tremenda. Y luego un cuarto punto, y va en línea, ¿no?, con todo lo que está diciendo, llevándolo al terreno, ¿no? Al final están tomando decisiones ecologistas con corbata que están aquí en el Ministerio, que yo estoy seguro que jamás han ido a segar un prado o a limpiar un monte, ¿no? Y está muy bien que sea todo natural, muy bonito para cuando vas de vacaciones, pero en realidad luego la gente que vive allí, y vuelvo al caso particular, ¿no?, de persona de pueblo, hijos ganaderos, entorno ganadero, que al final están totalmente desprotegidos los ganaderos, porque son los ganaderos, los agricultores, los cazadores, los que al final hacen que los montes, que los prados y que los terrenos estén limpios. Claro, si tú al final estás atacando al ganadero, estás eliminando, bueno, que están siendo atacados no solamente con subida de diésel, electricidad, etcétera, etcétera, totalmente arruinados y obligándoles a eliminar o a cerrar sus explotaciones, lo cual conlleva a que todos los terrenos, todos los prados que limpiaban y demás se quedan allí a monte, y efectivamente cuando viene luego el calor o enciendes una cerilla, pues aquello, si no está limpio, pues arde. Exactamente pasa lo mismo con los cazadores, pero es que no solamente no es que no se les proteja, que no se les ayude, sino que es que tiene más protección. Ahora, el caso del lobo, tiene más protección un lobo que un ganadero o que un agricultor, lo cual me parece tremendo. Y luego vamos más allá, es que encima tú, si te pones a limpiar en una zona que puede ser algo protegido, pero aunque no sea protegido, no, es que allí
hay un águila, entonces estamos perjudicando el hábitat del águila y el águila se puede estresar. O hay un helecho, que ojo, es un helecho que es súper protegido, y como se te ocurra, por un casual equivocarte y cortar ese helecho, encima te multo porque tú no puedes cortar ese helecho. O sea, que es que el ganadero está totalmente, que no entiendo cómo no se sale más a decir, oye, es que estáis jugando no solamente con el ganadero, el agricultor y todo el sector primario, el tema de población del que se está hablando, es que es con los hijos de toda esa gente y el futuro de toda esa gente, ¿no? Lo cual me parece tremendo y creo que también nosotros deberíamos de poner todo eso sobre la mesa y ser mucho más reivindicativos y no tener aquí a 3 o 4 políticos que se creen dioses y que quieren todo que esté muy bonito para cuando van a hacer yoga allí al monte, que esté toda su vista perfecta, ¿no? Y es una cosa que debemos de poner, o sea, de poner sobre la mesa y que todos debemos de luchar por ello, sobre todo este sector primario que está siendo tan atacado. Sobre todo por la incoherencia que al final estamos viendo, porque vemos que la prevención de incendios es esa ley que no se aplica, pero sí en cambio se aplica la ley de sostenibilidad del monte, que nos deja víctimas mortales, nos deja víctimas como los animales, ya calculan que serán 70.000 en Castilla-La Mancha, y nos encontramos también con que esa regeneración del suelo, o sea, bosques frondosos, incluso tú lo sabrás mejor, usted, vamos, lo sabrá mejor, que pueden ser de 5 hasta 100 años. O sea, es decir, luego la recuperación de eso, que es algo que sucede todos los años y que no seamos capaces de prevenirlo o de alguna forma gestionarlo de la mejor manera posible, es que no se entiende. Y que tampoco salga ninguna asociación con respecto, pues, al vamos, no de víctimas, sino ecologistas, defendiéndolo o alzando la voz por esas víctimas y por el futuro que le repercute económicamente y a nivel también de su propia vida y de generar empleo y de generar pues esa sostenibilidad para su familia también. Es que es algo que no... Nada, unas ideas brevemente. O sea, aquí al final se nos vende que hay una especie de secta del cambio climático que tiene un ejército de pirómanos, al final, porque en realidad esto es lo que está pasando, ¿no? Sacamos en el gato al agua unos datos que decían que más o menos era el 90 y tantos %, creo que era el 96 exactamente, de los incendios en España son provocados por el hombre. Ya sea, obviamente, involuntariamente o, pues, lo típico, tiene una colilla o lo que sea y ya se hace el incendio, ¿no? Entonces, aquí lo que veo que el Gobierno o no quiere ver el problema o lo quiere orientar para impulsar su agenda ideológica del cambio climático, ¿no? De que hay que hacer frente a esta, digamos, crisis climática súper urgente. Por lo tanto, nos pueden imponer todo tipo de medidas para avanzar en esa agenda, ¿no? Por un lado. Y luego lo que veo aquí, que al final esto se trata de prevención, ¿no? Que si el campo se cuida, los incendios no tienen lugar. Mejor prevenir que curar. Sin embargo, pues parece que no se quiere porque ¿qué habría que hacer? Ir a la administración, pedir un permiso, y sabemos cómo funciona la administración, a lo mejor tarda meses, ¿no?, en responderte y bueno, y ya luego tendrías que hacerlo, ¿no? En vez de que la gente que realmente conoce el campo, que es la que está ahí abajo, pues sea la que pueda limpiarlo y efectivamente evitar estos incendios en el futuro, ¿no? Pero al final lo que veo es un poco de dejación de funciones por parte de la administración y un poco de ecolocura, que es la que al final pues nos deja con esta situación que se repite, como ha dicho bien Mariano al principio, todos los años estamos con la misma historia los veranos y no se hace nada para cambiarlo. Precisamente, además, el otro día comentábamos en la redacción, estábamos viendo los diferentes planes de distintas comunidades autónomas y había una que efectivamente tenías que solicitar ese permiso, pero es que lo que tardaba la administración en responderte era un plazo de 6 meses. Y al final estamos señalando aquí que sí, que la mayoría de los incendios se producen por parte del hombre, pero se descontrolan por la falta de gestión y por esa ecolocura que mencionaba Miguel. Yo quería poner encima de la mesa 2 ideas. Me gustaría saber el porcentaje de monte público que se ha quemado este año y de monte privado. Es decir, generalmente los incendios, los grandes incendios, están afectando a monte público. Monte público cuya gestión depende de la administración pública. Y esa gestión pues, no se lleva a cabo, es la realidad. Los privados, con todas las dificultades, pues se ocupan de que sus predios pues estén suficientemente defendidos ante estas cosas, aunque hay veces que no se puede luchar contra ello y un incendio de cualquier vecino, incluso se prende en tu finca por una cosechadora o todas estas cuestiones que están ocurriendo y que son imprudencias, bueno, hasta cierto punto. Al final el campo tiene una actividad y esa actividad no se puede parar y la actividad, cualquier actividad supone un riesgo, ¿no? Lo que hay que hacer y lo que hay que tener
Y hay que calibrar el riesgo y las medidas que se pueden tomar para que esos incendios que, insisto, se van a producir siempre, todos los veranos. Es imposible que no se produzcan incendios, pero que esos incendios no lleguen a ser el problema que está suponiendo este año, es decir, que no sean ni tan grandes ni tan devastadores. El quid de la cuestión está ahí, ¿vale? Y bueno, es más, yo creo que la actividad humana en el campo favorece que los incendios se apaguen antes, que los incendios se detecten antes, y cuando esa actividad deja de estar presente, pues se prende el fuego, nadie se entera, lo ven desde una torre de vigilancia a ciertos kilómetros, y cuando ya se quieran tomar medidas el fuego ya está incontrolado. Una pregunta, una duda que me ha surgido por lo que está diciendo ahora. Cuando hay un incendio, los incendios dice que son inevitables, siempre va a haber incendios en España. Pero entonces, ¿dónde está la clave? ¿En la extinción? Porque yo creo que la extinción se pone en todos los medios, hay coordinación también. Yo creo que se produce una buena coordinación entre las comunidades y el gobierno, la nación en general, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo como a la hora de intentar extinguir los incendios se trabaja bien. Lo que pasa es que muchas veces no se ha hecho un trabajo previo de prevención, que es a lo que íbamos, creo. O sea, lo que falta aquí es la prevención, trabajos de prevención a lo largo del año, más dinero al final, más ayudas para tener los campos preparados y que luego ese trabajo de extinción, que yo creo que es bueno, que se está haciendo bien, pues sea efectivo. Pero claro, si ha faltado el trabajo previo y los campos no están preparados, pues es donde está el problema. No sé si está de acuerdo. Sí, completamente. Y luego quitar esa mala imagen que pueda tener un camino en un monte o un cortafuegos en un monte. Es decir, puede que no te guste ver una línea, ¿vale?, discontinua en el monte, pero es que es la única manera de que se pueda acudir al fuego. Si no hay un camino, no pueden acudir los medios al fuego. Entonces tendrá que haber caminos para poder acudir a los montes. Exactamente igual los cortafuegos. Entonces, todo eso se conoce perfectamente lo que hay que hacer. El problema es que, bueno, pues no está bien visto. A la gente no le gusta ir al monte y ver un cortafuegos o un camino. Y el ecologismo piensa que cuanto más salvaje y natural esté un monte, pues que más bonito es y que más evolucionado está. Lo que no se dan cuenta es que en el momento que hay un incendio de estas características, eso desaparece y tarda 100 años o 150 años en volver a regenerarse. Entonces, eso es lo que hay que intentar evitar, dejar de demonizar las infraestructuras de defensa contra incendios, que la Administración entienda que es algo que hay que mantener, conservar, incluso promocionar, no al revés, que es lo que nos estamos encontrando los profesionales forestales en este asunto. Por supuesto que los medios de extinción y prevención son muy buenos, están muy bien preparados, se les dota económicamente suficientemente y además somos un país pionero en el mundo en extinción de incendios. Pero el problema no está ahí, el problema es que los incendios se apagan en la primera media hora. Es que cuando un incendio ha pasado media hora, ya se ha convertido en un gran incendio, ya es que no hay manera de atajarlo. Ese es el problema. Pues don Rafael, un placer tenerla aquí con nosotros. Esperamos que esta denuncia llegue a donde debería para que la situación mejore en los próximos años. Esperemos que sí. Un placer.